queridos amigos de la Sociedad Bolivariana y personajes tan distinguidos que nos acompañan en nuestras conferencias los jueves. Hoy tenemos un tema supremamente interesante que va al recuerdo de muchas personas y que naturalmente suscita mucha simpatía, y es referente a la provincia de Ocaña y el río Magdalena. Es que este sitio fue fundamental en la época de la independencia, y por eso una cantidad enorme de próceres, de gente sumamente importante, se produjo allá y también participó en reuniones y en actos patrióticos durante la independencia. Esta la va a dirigir hoy el presidente de la Academia de Historia de Ocaña, que es nada menos que el doctor Luis Eduardo Páez García, que es un distinguidísimo historiador y periodista nacido en Ocaña hace relativamente poco, en el año 1950. Hizo estudios de primaria y secundaria en la ciudad natal y luego en Bogotá 3 años de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. También cursó 2 años de revisor de fiscales autoritarias, Contraloría de Cundinamarca en 1984, al seminario taller de bioecología, Funda Propuides Ocaña 2001, seminario taller Museos Regionales Sostenibles en Cúcuta, y seminario taller de colecciones colombianas del Museo Nacional de Colombia. De las organizaciones de las cuales pertenece, es miembro correspondiente de la Academia Colombiana de Historia, miembro del número de la Academia de Historia de Ocaña, miembro del número de la Academia de Historia de Norte de Santander, miembro correspondiente de la Academia de Historia de Santa Cruz de Monpós, miembro correspondiente de la Academia de Historia del Estado del Táchira, miembro correspondiente del Centro de Historia de Convención, miembro del Centro de Historia de la Playa de Belén, miembro fundador de la Sociedad Santanderista de Ocaña, miembro coordinador de Ocaña del Parlamento Internacional de Escritores de Cartagena. Cursos y talleres. 8º Congreso Nacional de Academias Departamentales de Historia, ponente de la Academia Boyacense de Historia en Tunja. Primer encuentro de Museos Colombianos, Ministerio de Cultura en Bogotá. Primer encuentro de historiadores del Gran Santander, organizador y ponente de Ocaña en 2009. Segundo encuentro de historiadores de la Gran Santander, organizador y ponente en Ocaña. Tercer encuentro de historiadores del Gran Santander. 16º Cátedra Anual de Historia Ernesto Restrepo Tirado, primera infancia y participación en ámbitos culturales, Ministerio de Cultura. Taller de Paleografía Hispanoamericana, dictado de Mauricio Tobar. Taller de Turismo de la Academia de Historia de Ocaña, organizador de tallerista. Congreso en el año 17, Congreso Nacional de Historia de Colombia de la Asociación Colombiana de Historiadores. 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º y 19º Parlamento Nacional de Escritores de Cartagena. Encuentro Colombiano de Historia de cara al Bicentenario. Encuentro de Historia en Charalá.
Congreso Nacional de Historia convocado por la Vicepresidencia de la República el 6 de noviembre del 2019. Congreso Nacional de Historiadores organizado por la Asociación Colombiana de Historiadores en Cartagena en 2022. Distinciones. Personaje del año del 2001 de la modalidad cultural Cámara de Comercio de Ocaña. Medalla Enrique Pardo Parelo. Honor al Mérito 2023, Alcaldía Municipal del Carmen. Condecoración Honor al Mérito Cultural Cívico del Club de Ocaña. 100 años. Medalla de Mérito Cultural Belisario Matos Hurtado de la Academia de Historia de Ocaña. Medalla José Eusebio Caro de la Alcaldía Municipal de Ocaña. Medalla Francisco Fernández de Contreras de la Asamblea del Norte de Santander. Turismo paseando por Ocaña, la playa y Abrego, publicaciones Fundecar. Historia de la región de Ocaña, historia de la literatura de la región de Ocaña. La playa de Belén, colección de pueblos, consultoría con Guido A. Pérez. Las fiestas religiosas de la ciudad de Ocaña, notas históricas. Medicina tradicional y empírica de las antiguas provincias de Ocaña, el nuevo Revista Colombiana de Folclore, institucionalización de la historia de Colombia, situaciones de una profesión en el siglo XXI, la disciplina histórica de los departamentos de Norte de Santander, memoria del 20º Congreso Colombiano de Historia. Áreas de desempeño: museos, patrimonio cultural, asesoría de publicaciones e investigaciones culturales, gestión cultural, comunicación, turismo y docencia. Pues, un distinguido historiador que tiene un historial sumamente importante y sobre todo que ha sido miembro de un montón de organizaciones, todas al servicio de la cultura. Con muchísimo gusto le damos la palabra para que nos ilustre en esta magnífica conferencia que nos ha permitido todo el día de hoy. Adelante, pues, doctor Luis Eduardo Páez García. Muchas gracias, doctor Miguel Santamaría. Un saludo cordial para todos los presentes, los miembros de la Sociedad Bolivariana de Colombia y demás personas que nos acompañan hoy. Había yo mencionado en la intervención mía hace ya unas semanas atrás que yo tenía como propósito fundamental la divulgación de los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales de la región de Ocaña, para tener en consideración de Colombia, con el propósito de que se abrieran perspectivas, nuevas lecturas de lo que estaba y está ocurriendo en la antigua provincia de Ocaña y de alguna manera concitar a la dirigencia política para que atienda más esas necesidades de una vasta región de Colombia que tiene mucho potencial desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista del desarrollo cultural en materia de literatura, de historiografía, de ensayo, de crítica, etc. Y por eso escogimos para hoy la provincia de Ocaña y el río Magdalena. ¿Cómo se consolida una región a través del río y cómo con el tiempo comienza su paulatina decadencia? Los equívocos que han existido, que vale la pena mencionarlo, con relación al río Catatumbo y la provincia de Ocaña. Y bueno, finalizando con las perspectivas que espera a esta región en
tiempos futuros, porque hasta el momento no ha habido ninguna circunstancia que nos permita avisorar un horizonte satisfactorio. Como todos sabemos, desde la colonia el río Magdalena ha sido la arteria principal de la patria, desde épocas prehispánicas y luego ya con el asentamiento de los núcleos urbanos. Por ahí penetra toda la cultura, todo lo que Europa primero y luego los Estados Unidos aportaron al desarrollo de nuestra región. Por eso mirábamos con tanto asombro, digámoslo así, que hace poco el ministro de Cultura, en una intervención que hizo en Santa Marta, decía que de hecho, prácticamente desconoció la importancia de celebrar los 500 años de la fundación de esa ciudad, la más antigua de Colombia. Y decía que por ahí no había entrado nada como muy importante, que pues al fin y al cabo la religión católica no era tan importante. Es decir, minimizó lo que para nosotros es importante, porque no se trata aquí de dar prelación por una manía o una moda de estos últimos años a, las, a los pueblos indígenas, sino también entender que, como bien la Constitución lo dice, Colombia es un país multicultural y pluriétnico y multicultural, donde debemos caber todos. Entonces, excluir a unos para potencializar a otros, me parece que eso no está bien. Y lógicamente los amarios no les gustó eso, como tampoco nos hubiese gustado a nosotros, los ocañeros, que cuando celebramos los 450 años de fundación de nuestra ciudad, un funcionario del Estado nos hubiera dicho que eso no valía la pena, porque el fundador había sido un asesino, porque había sido un violador, con todas estas cosas que suelen salir cuando se trata de las tendencias esas decolonizadoras o aplicar esos criterios de la leyenda negra para minimizar lo que somos hoy en día. Porque en este momento no podemos decir que somos única y exclusivamente las etnias que superviven en Colombia, ni somos únicamente los afrodescendientes, ni únicamente los descendientes de los criollos españoles. Somos todo eso, y todo eso conforma la nación colombiana. De tal manera que el río Magdalena tiene una absoluta importancia en todos estos desarrollos culturales, económicos, políticos, sociales de nuestro territorio, y en el caso de la provincia de Ocaña, pues lógicamente la provincia se crea, se fortalece, nace con el río Magdalena. La vinculación de la ciudad y su área de influencia al río fue determinante para el afianzamiento de su vocación comercial desde la fundación hasta la década de 1960, cuando comenzó a declinar el transporte fluvial y los ferrocarriles. De igual manera, esa relación con Puerto Real primero, y luego Puerto Nacional, y luego con Gamarra, determinó el auge cultural. Muchos de ustedes tuvieron la fortuna de viajar en los barcos de vapor por el río Magdalena, y tuvieron la fortuna de subirse al tren que iba hacia la costa o hacia el interior. Yo recuerdo por allá en 1957, cuando llegué por primera vez a Bogotá, pues subimos precisamente por el río Magdalena en uno de esos viejos vapores que era, afortunadamente y para recuerdo grato, el David Arango, que luego, meses después, se incendiaría, y con ello prácticamente terminaría el viaje a vapor tan hermoso que con esa magistralidad narra García Márquez en El amor en los tiempos del cólera. Esos barcos con cocinero, con orquesta a bordo, mirando las orillas del río donde los caimanes reposaban, todo eso era para un niño de 7 años era una maravilla, que se convirtió en asombro que todavía nunca nos pasará. Siempre seguimos pensando en ese río
en ese vapor, en esas experiencias tan hermosas que ya no se puede lamentablemente apreciar, y Dios quiera que en algún momento todos esos proyectos de los cuales se habla tanto, de reactivar el viaje a vapor por el Magdalena, de reactivar la vía al mar por los ferrocarriles, vuelvan nuevamente, porque ambos transportes no solamente representan un oro para Colombia y una gran ganancia económica para el país, sino que también eran un manjar para los ojos. El río Magdalena, su historia, sus particularidades hídricas, estudios de cuenca, etc., tiene una variada e importante bibliografía que comienza justamente desde su descubrimiento en 1501 por el adelantado Rodrigo de Bastidas. El hecho de ser la principal arteria fluvial de Colombia, su paso por 11 departamentos, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Cesar, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Tolima y Huila, y la circunstancia de vivir en su área de influencia un alto porcentaje de la población, según cálculos el 80%, lo hacen referente obligado para la historiografía patria. Los indígenas lo llamaban Huaca, Ayu, río de las tumbas, como aborígenes de otras riberas más altas, Arti, Caripueña. Algunos otros conquistadores lo bautizaron Gran Guadalquivir, y nuestro Marco Fidel Suárez, en una de sus famosas oraciones patrióticas, lo consagró Río de la Patria. Y todas esas denominaciones caben perfectamente, especialmente el Río de la Patria, que seguirá siendo, incluso en estos momentos crueles de un verano inclemente que ha venido secando nuestras grandes fuentes hídricas. La historia de Ocaña y su antigua provincia está vinculada directamente al río Magdalena, como principal vía de comunicación, que solo pierde vigencia, como decíamos, con la decadencia del puerto de Gamarra y el fin de la vía férrea. Sabemos que la ciudad de Ocaña se funda el 14 de diciembre de 1570 por Francisco Fernández como tercer proyecto poblador ordenado por el Cabildo de Pamplona. Se lleva a cabo simultáneamente con la fundación del puerto sobre el río. Eso hay que tenerlo en cuenta para que vean ustedes cómo si Ocaña se funda en 1570, ese mismo año se descubre el puerto que luego sería Puerto Real, a través del cual entrarían todas las mercaderías que provenían de los puertos de la costa y a su vez de Europa, y saldrían también por allí las mismas. En 1578, el Cabildo de Ocaña remite al gobernador de Santa Marta, Lope de Orozco, abro comillas, la discreción de la ciudad de Ocaña de la gobernación de Santa Marta y de las cosas de su provincia y la naturaleza de ella, mandada a facer por el ilustre cabildo de dicha ciudad. Documento en el cual se indica la fundación del puerto y la ciudad y los propósitos del primero. Y dice, respondiendo a la segunda pregunta y capítulo, el que pobló a esta ciudad de Ocaña fue el capitán Francisco Fernández, vecino de la ciudad de Pamplona del Nuevo Reino de Granada, al cual salió al descubrimiento por orden del Cabildo de Pamplona, en descubrimiento de minas, las cuales no halló ningunas, y andando en el descubrimiento y búsqueda de las dichas minas, tuvo noticia que el río Grande de la Magdalena estaba cerca de donde estaba con la gente que él estaba, el cual fue y aportó a un pueblo de indios del río Grande de la Magdalena que se dice Chingalae, que es y hace en la provincia de Tamalameque, pueblo de españoles de esta gobernación, y desde el dicho pueblo de Chingalae a esta ciudad de Fernández, donde había dejado la demás gente, convenido con ellos y les dijo que aquel puerto que habían descubierto era cosa grande. En ello se había fecho notable servicio a Dios nuestro Señor y a su majestad real, porque se evitarían muchas muertes de indios naturales del río Grande de la Magdalena, de los de la Boga, lo cual se evitaría si se poblase esta ciudad de Ocaña, que ahora está poblada
porque en el dicho puerto sería la descarga de la ropa que sube y va al nuevo reino de Granada, y así, de acuerdo y parecer de todos los soldados que con él estaban, y partió y fue a dar aviso y noticia de ello a la Real Audiencia que reside en la ciudad de Santa Fe del nuevo reino de Granada, dejando como dejó toda la gente en una ranchería en la dicha tierra, hasta que la Real Audiencia proveyese en ello lo que fuese servidos, el cual llegado que fue a Santa Fe el señor doctor Venero de Leiva, era a la sazón presidente de la dicha audiencia, y visto que el dicho capitán Fernández había dejado la gente y descubrió el dicho puerto, cuya era del término de la gobernación de Santa Marta, el dicho señor doctor Venero de Leiva lo remitió a Pedro Fernández de Bustos, a la sazón gobernador de Santa Marta, y así el dicho capitán Francisco Fernández luego volvió a donde estaba la ranchería de la gente que había dejado, y de allí por el puerto que había descubierto se echó el no haberse y se fue a la ciudad de Santa Marta, de donde trajo comisión bastante del dicho Pedro Fernández de Bustos para poder poblar en nombre de su majestad, por virtud de la cual dicha comisión, el dicho Fernández pobló y conquistó la tierra y ciudad y apuntó los naturales de la provincia en los soldados que le seguían y ayudaron, la cual dicha ciudad de Ocaña se pobló, como es dicho, por el dicho capitán Francisco Fernández y por orden y comisión de Pedro Fernández del Busto en el año de 70, al fin de la que se pobló 8 años poco más o menos. Entonces, como pueden ustedes apreciar, ese documento de 1578, cuyo original se encuentra en la biblioteca de la Real Academia de Historia de Madrid, pues ese documento hasta ahora encontrado más antiguo y que describe toda la región, describe los indígenas, lo que comían, dónde estaba ubicada la zona, las distancias que había desde Ocaña hasta donde estaban cada tribu, etcétera. Y como pueden ver, pese a que en Ocaña no se descubrió ningún tipo de minas, los españoles se quedaron allí con Francisco Fernández y desarrollaron entonces la actividad comercial, y Ocaña se volvió, como dicen algunos historiadores, un puerto seco, que todavía lo sigue siendo. Es decir, la vocación comercial de Ocaña, que nace en el momento de la fundación, continúa hasta este momento. Desde el punto de vista vial y comercial, el río Magdalena se convirtió en referente del virreinato. Esas mercaderías que llegaban a Ocaña se surtían de víveres de esas mercaderías los enclaves de Tunja, Pamplona, Vélez y Villa de San Cristóbal y todas las poblaciones localizadas en el área de influencia. Hay una anotación que hacer con el poblamiento, que yo no sé si estaremos de acuerdo con ello, porque grosso modo, recuerden que sale de Santa Marta Gonzalo Jiménez de Quesada, funda Bogotá, sigue la fundación hacia el occidente, hacia el oriente, perdón, y se funda Tunja. Y desde Tunja comienzan a avanzar los conquistadores a aquello que ellos denominaron las Sierras Nevadas, y en ese camino largo llegan a Pamplona y fundan Pamplona en 1549, y desde Pamplona sale la comisión por orden del Cabildo para fundar a Ocaña, que se funda en 1570. Es decir, todos estos núcleos que se van fundando van a acomodar no solamente el poblamiento blanco en el territorio colombiano, en la zona andina, sino que también van abriendo una red gigantesca de caminos, aprovechando los antiguos caminos de los indígenas. El historiador Alejo Amaya nos dice que en el año de 1577, esos documentos están en el archivo histórico de Ocaña, se asociaron los encomenderos Gaspar Barbosa, Leonardo de Acosta, Cristóbal de Malaver, Antonio García de Bonilla, Juan Muñoz Guerrero, Pedro Esteban Rangel, Juan de Pineda, Juan de Figueroa, Pedro Molinedo, Diego Durán y Juan Ramírez, para explotar comercialmente el privilegio de la corona, que la corona había concedido a Francisco Fernández,
y, abro comillas, poner en servicio inmediato un número suficiente de asémilas para el transporte de toda la carga que al nuevo puerto llegase. Y pudiéramos decir que surge allí la primera empresa de Ocaña, la primera empresa transportadora que llevaba las mercancías de la zona de Ocaña a Puerto Real y a su vez recogía lo que allí llegaba de los puertos de la costa y de Europa. Establecida la ruta comercial entre Pamplona y el Nuevo Reino, con la salida hacia Puerto Real y la fundación de Ocaña, se inicia el proceso de desarrollo económico regional, estableciéndose las encomiendas y las primeras haciendas. Finalizado el siglo XVI, el descubrimiento y de oro en los productivos en Antioquia y favorece los cultivos de así como la introducción de ganado. Y hay unos testimonios, escogimos dos de los soldados de Francisco Fernández. Pedro Gómez de Orozco siguió a Maldonado a la conquista de las Sierras Nevadas, es decir, hacia lo que hoy es Pamplona, y población de San Cristóbal. Acompañó a Francisco Fernández en las jornadas que dieron por resultado el descubrimiento del puerto sobre el Magdalena, que facilitó la navegación del río y la fundación de Ocaña, jornadas en las cuales le acompañaron sus dos hijos y soldados a quienes mantuvo de su peculio con ingente gasto, lo dice Raimundo Rivas. Jerónimo Arias. El dicho Jerónimo Arias, vecino de la ciudad de Pamplona, el conquistador de Ocaña, a la primera pregunta del dicho interrogatorio dijo este testigo que conoció al capitán Francisco Fernández, padre del que litiga de 20 años acá, antes más que no menos, y este testigo fue soldado suyo. Él conoce que el capitán Lorenzo Fernández, su hijo, que litiga desde que nació, que habrá poco más de 20 años, y tiene noticias del puerto de la ciudad, que la pregunta dice porque fue este testigo poblador y descubridor de aquel pueblo e puerto, con el dicho capitán Francisco Fernández, donde se padeció mucho trabajo y hambre, y esto responde. Pero como pueden ustedes ver, la importancia es, en primer lugar, la fundación de Puerto Real, soportada con documentación histórica, con fuentes primarias, y luego los testimonios de dos de los soldados de Francisco Fernández, que en efecto ratifican que se fundó la ciudad y que se fundó el puerto, que sería Puerto Real. Ahora llega la independencia. La independencia, ya en una intervención anterior, tanto el doctor Mario Javier como yo logramos más o menos mostrar cómo Simón Bolívar llega a Ocaña por primera vez en 1813, en lo que denominamos la campaña del Bajo Magdalena. Allí Ocaña de Mora logra fortalecer su tropa y sigue. Pero hay que recordar lo siguiente: el puerto, tan pronto sucede la independencia, se cambia de nombre a Puerto Nacional para borrar lógicamente todo vestigio que pudiera representar a España. El doctor Alejo Amaya, uno de los pioneros de la historiografía Norte Santander, recoge algo relacionado al inicio del proceso de independencia en Ocaña desde 1810 y en las instrucciones que el Cabildo de Ocaña dio a Francisco Aquilino Jacome, comisado ante la Junta de Santa Marta el 20 de octubre de 1810, se señala, comillas, para estas y otras erogaciones necesarias, educación pública, física y moral, y como que toda ciudad, desde su fundación, debe tener, conforme a la ley de Indias, sus propios recursos, y siendo muy limitados los que tiene, deberá dejársele las bodegas de Puerto Real como las tuvo en sus principios. Las bodegas de Puerto Real, pues su Puerto Real lógicamente quedaba en la margen derecha del río Magdalena. Esa bodega van a ser muy importantes porque son las que van a recoger todo lo que llega y todo lo que sale, la organización del comercio, etc. Y con el tiempo
se va a abrir otra bodega en la margen izquierda del mismo río, aumentando la producción y la movilidad económica del lugar. Es importante señalar que después de todos los avatares que conducen a Bolívar hacia el territorio granadino en 1812, el apoyo recibido de Manuel Rodríguez Torices, a la sazón presidente del estado de Cartagena, y los inconvenientes surgidos entre Bolívar y Lavatud, comienza la campaña del Bajo Magdalena, que ya la mencionamos en nuestra anterior intervención, donde parte del puerto de Barranca sigue a Calamar, Tenerife, Monpós, Guamal, El Banco, Chiriguaná, Tamalameque, Simaña. Llega a Puerto Gales el 8 de enero, demostrado por la carta que Bolívar escribe desde allí a sus superiores, y a Ocaña 12 de enero, día en que se supone que se leyó un documento de Simón Bolívar, una proclama de Simón Bolívar a los ocañeros, encontrada en el archivo de don Eliseo Jácome en Barranquilla. Ese archivo parece ser que ya desapareció, pero esa proclama fue reproducida en la revista Acaditana. En Ocaña y quien puso de Bolivia, la gestión de María Buta, se fortalece el ejército y se suma a él la Compañía Libres de Ocaña, compuesta por voluntarios de Ocaña, Río de Oro, bajo el mando de Juan Francisco García, teniendo como ayudante de campo a Antonio Quintero Copete. Sigue luego Simón Bolívar con sus tropas hacia Ábrego, donde llega el 16 de febrero, mismo día que sale de Ocaña, y a Cúcuta el 28 de febrero, donde se produce la famosa batalla de Cúcuta. Hay una serie de documentos de diferentes historiadores que han hecho pues la lectura de lo que fue la campaña del Bajo Magdalena y luego la campaña Admirable, y sigue siendo un tema de todos modos de debate porque no se ponen de acuerdo. Larrazábal, por ejemplo, dice: voló Bolívar a Monpós y desalojó a los españoles de todos los puntos que guarnecían la margen oriental del río, Guamal, Banco, Puerto Real de Ocaña. Su columna ascendía para entonces a 500 hombres. Mira lo que dice Larrazábal: voló Bolívar a Monpós y de ahí sacó los españoles. Su columna ascendía a 500 hombres. El enemigo, que se jactaba de no recibir siquiera parlamentarios, dejó el campo abierto y huyó hacia Chiriguaná. Bolívar lo persiguió vivamente y lo batió en ese punto el 1 de enero de 1813, quitándole 4 embarcaciones de guerra, artillería, fusiles, etc. Estamos hablando de que esos 500 hombres están en el momento anterior de que Bolívar se apodera de Tamalameque. Y entra a Ocaña en medio de vivas y aclamaciones. 5 días marcados con victorias consecutivas llevaron a Bolívar hasta Ocaña. Allí principiaron sus brillantes hechos, sus hazañas inmortales. Otro documento: el coronel Bolívar partió de Barranca sobre el río Magdalena con 200 reclutas en champanes, embarcaciones de la época, autorizado por el presidente Torices. En 15 días derrota a los realistas en Tenerife, El Banco, Monpós, Tiriguaná, Tamalameque, Puerto Real y Ocaña. En 15 días queda libre el Bajo Magdalena y toda una provincia. Allí le llama Manuel del Castillo en su ayuda, pues está rodeado en Pamplona por las fuerzas de Ramón Correa. Bolívar obtiene autorización de Torices, atraviesa la inhóspita cordillera por los desfiladeros de Salazar de las Palmas, liberta Pamplona, pasa por el Zulia, ataca a los españoles en Cúcuta. El parte de la batalla está firmado en Cúcuta Libertadora. Y pues sabemos
por lo que ya hemos venido también diciendo aquí y en otros escenarios, que la llegada de él a Ocaña, de Bolívar a Ocaña, el 12 de enero, es una entrada triunfal, se le recibe en la punta del llano, hasta donde llegaba Ocaña, y el pueblo sale a recibirlo, encabezado por el sacerdote Alejo María Buceta. Las tropas de la Unión, compuestas por momposinos, ocañeros, riodorenses, pamploneses, hijos de Cúcuta y Villa del Rosario y de otras poblaciones afectas a la causa independentista, continuaron con Bolívar hasta su entrada triunfal a Caracas y más adelante participaron también en muchos de los combates que culminaron con la liberación definitiva de Colombia de la opresión española. En 1862, José María Samper nos dice lo siguiente sobre Puerto Nacional. El Puerto Nacional y Regidor, los cuadros característicos me parecieron curiosos en sumo grado. El primero de esos lugares es el puerto de donde gira la correspondencia entre el Bajo Magdalena y los estados del norte de la República, y es también el punto por donde los pueblos de Ocaña exportan su producción de café, azúcar, tabaco, suelas, taguas, marfil vegetal, oro, palos de tinte, anís y algunos otros artículos de consumo interior y exterior. Cuando los vapores llegan a la bodega de Puerto Nacional a tomar la correspondencia y los cargamentos de frutos, los habitantes del pueblo que está dentro de la selva, a la margen de un caño afluente del Magdalena, bajan en procesión ofreciendo el cuadro más interesante y bullicioso. Todo el mundo trae alguna fruslería que vender a los pasajeros, conservas, frutas, cigarros, etc. Y los chicos que vienen por curiosidad, ya que no entran en la vendimia, gritan alegremente como papagayos salvajes. Esa es una descripción de José María Samper, que entre otras cosas tiene un parecido a la que hace Gerard Noyel, el viajero belga que llega a Ocaña en 1898. Uno compara los diferentes caminos que hay, que van a Ocaña o salen de ella, y todos tienen que ver con el río Magdalena. Camino al río o a la costa: Ocaña, Venadillo, Camino de Camarona, Totumal, Aguachica, Puerto Real y Puerto Nacional, 12 leguas, o sea, 2 jornadas. La misma ruta se haría más tarde para acceder a Gamarra, una vez que este puerto cobró importancia estratégica. 1868. En el informe presentado por don Victoriano Diego Paredes, presidente del Estado Soberano de Santander, a la Asamblea Legislativa durante las sesiones de 1868, destacamos lo siguiente. En el año de 1898 es importante que hagamos la comparación con lo que dice Samper y lo que dice el belga Gerard Noyel. Gerard Noyel fue un viajero belga que vino de Inglaterra con el propósito de recolectar orquídeas para venderlas en los mercados de Europa, especialmente de Inglaterra. Tuvimos la ocasión pues, feliz de conocer a sus nietos, que llegaron en el 2015 a Ocaña y nos mencionaron que estaban siguiendo la ruta de su abuelo y nos trajeron las memorias escritas por él, que nos regalaron porque el libro que escribió, donde están las memorias, no lo pudo publicar en vida Noyel, sino que lo publicó su nieto Dick. Se hizo una publicación muy sencilla en 1991 y a ella tuvimos acceso junto con material fotográfico y pinturas de este viajero belga. Hace esta mención de lo que él está viendo. Aquí estamos reproduciendo de sus memorias algunos apartes muy cortos. Me preparé convenientemente y al tercer día después de desembarcar, tomé uno de los vapores del río en el camino de Ocaña, un pequeño pueblo que está en el corazón de los Andes, a unas 300 millas tierra adentro.
La rápida corriente lleva sin cesar grandes masas de una planta acuática, Pontedería, que cuando está en flor se parece a una alfombra de color azul en movimiento con el agua. Enormes árboles y tocones arrancados de los bosques desde tierra adentro van abajo en rápida sucesión. Finalmente se pierden en la inmensidad del océano. Bandadas de loros verdes se entrecruzan el río chillando y charlando en su huida. De vez en cuando, a gran altura, un par de guacamayos hermosos raza a través del cielo cambiando su guarida. Sigue narrando Gerald Noyel los estragos de la guerra, después que él llega en varias ocasiones a Ocaña. Eh, Llega a Ocaña en 1898, se va un poco antes de estallar la guerra de los 1000 días y luego regresa, ya cuando la guerra había pasado y estaba todo el territorio nacional vuelto nada. Él se dedica a mirar cómo ha quedado ese río Magdalena que él encontró tan bonito, tan lleno de movilidad, y empieza pues a describir cómo todas las comunicaciones, las oficinas postales y telegráficas suspendieron sus servicios o fueron arrasadas por las turbas que se habían enfrentado durante esa guerra. Dice: la flota de vapores fluviales vuelta a jirones, después de haber sido golpeada y maltratada durante sus numerosos combates en los ríos. Los muelles eran un montón de ruinas y dice que por la calle había bandas de gente armada que pasaba, convirtiendo el país en un estado crítico muy lamentable. Eso es lo que le permite a él, en vez de devolverse para Ocaña, ir hacia la Sierra Nevada, y allá dura un rato también haciendo estudios sobre las orquídeas y llevando orquídeas, y más tarde, ya cuando puede encontrar tranquilidad, baja nuevamente a Ocaña. El río Magdalena ha sido también fuente de inspiración para los artistas plásticos, entre ellos el pintor Eusebio Posada Rincón, que fue un pintor viajero de finales del siglo XIX, que tiene varias imágenes muy bonitas del río Magdalena. Su obra, el álbum de mis recuerdos, que se conserva en el Museo Antón García Bonilla, nos muestra esa belleza de la obra de Eusebio Posada. La economía de la región a finales del siglo XIX fue bastante importante porque se aprovechan las políticas librecambistas que estaban imperando y se designan, gracias a la movilidad económica, agentes consulares en Ocaña de Italia, que era don José Lévolo, y de Alemania, don W. Brocade, y se organizan sociedades comerciales por iniciativa inicialmente de don Manuel Roca Rincón. Se crea el periódico del Club Ocaña, y en ese periódico del Club Ocaña se menciona quiénes fueron los fundadores del club, entre los cuales están varios ciudadanos alemanes. Se aprovechó también ese lapso de bonanza ocañera, de bonanza económica, para que llegara la primera oleada de inmigrantes alemanes. Llegaron franceses, italianos y franceses, y se crean las casas importadoras y exportadoras. Los periódicos de finales del siglo XIX de Ocaña pues mencionan todo eso. Había avisos como este: la empresa importadora y exportadora compra café, cueros, taguas, quinas, anís, vende y compra letras sobre el exterior y varias plazas del país. Los ocañeros de Ocaña y de Bucaramanga reparan los vapores Barranquilla y Bengochea con los nombres de Santander y El Libertador, y forman una pequeña flotilla para navegar exclusivamente entre Bodega Central, cerca a la Boca del Lebrija, Puerto Nacional y Barranquilla, dando transporte tanto al café, el cacao, los cueros y el azúcar de la cordillera de Ocaña y de los valles altos de Bucaramanga. Hay una importante relación que se va formando con Barranquilla. Los ocañeros se radican, muchísimos de ellos, en Barranquilla, y los barranquilleros en Ocaña, y van estableciendo un comercio que todavía a estas alturas de la historia sigue su curso.
Esta situación de la importancia del río Magdalena en la zona de Ocaña también conduce a la llegada de la masonería, que comienza en la época de la Gran Colombia. Ahí aparece, según la investigación de Loaiza Cano, de Gilberto Loaiza Cano y de Carnicelli, que ya había masones o cañeros en la época de la Gran Colombia, que dependía la logia masónica de Ocaña del Consejo Supremo de Cartagena. Esos masones duraron en Ocaña hasta la década del 60 aproximadamente. Hoy ya en estos tiempos hay una nueva generación de masones, pero no tan vinculados a la actividad de Ocaña como aquellos iniciales. La cultura y el río Magdalena, que me parece importantísimo, porque así como hablamos de que por Santa Marta, una vez fundada y consolidada, entra toda la cultura de Europa y los Estados Unidos, así podemos, hacia Colombia, así podemos decir que por el río Magdalena también entra la cultura hacia Ocaña. Las casas importadoras y exportadoras que les comentaba traen entre la gran cantidad de elementos de comercio, libros. Esos libros van a nutrir las bibliotecas de nuestros abuelos o bisabuelos. Yo recuerdo que no había una biblioteca de esas personas que no tuviera libros en inglés o en francés, especialmente en francés. Entonces los ocañeros intelectuales, los ocañeros cultos, aprenden a hablar y a escribir francés e inglés sin que nadie les enseñase, por el mismo ánimo de superar ese, digamos, ese alejamiento de Ocaña del resto de Colombia. El primer piano llega a Ocaña por el río Magdalena, proveniente de Monpós, traído por Miguel Duque de Piñeres hacia 1860. Y llegan también por el río los cañaretes y los clavijos, familias de músicos cuyos descendientes todavía alegran con sus notas las fiestas de Ocaña. El ordenamiento territorial del río Magdalena. Se crea la provincia de Ocaña con base en la Constitución de 1843, que expide la Ley 64 del 29 de mayo de 1849, y se crea esa provincia de Ocaña, cuyo artículo primero de la ley dice: los distritos parroquiales de Ocaña, Río de Oro, Convención, Loma de Indígenas, San Antonio, Grotaré, Teorama, La Cruz, lo que hoy es Ábrego, Apacica, La Palma, hoy Acarí, Pueblo Nuevo, Buenavista, Los Ángeles, Loma de Corredores, Aguachica, Puerto Nacional, Cimaña, San Bernardo, Vadillo y Tamalameque, formarán una provincia que se denominará provincia de Ocaña, y su capital será la ciudad de este nombre. El presidente de la República, José Hilario López. Secretario de Relaciones Exteriores, José Acevedo. Esta provincia de Ocaña, lógicamente, va a permitir que haya una Cámara Provincial, es decir, así como otros lugares de Colombia, como Monpós también, tienen Cámara Provincial. En Ocaña esas cámaras provinciales comienzan a expedir ordenanzas y a organizar el comercio, la economía, hasta las fiestas de la ciudad. Ordenan la construcción de carreteras, ordenan la construcción de escuelas, de puentes, etc. Algunos de ellos todavía existen. Y fue una época de gran bonanza que duró entre 1849 y 1857, cuando las luchas entre liberales y conservadores obligaron al Congreso de la República a suprimir la provincia de Ocaña y anexarla nuevamente como cantón a Monpós. Esas disputas lamentablemente dañaron un trabajo de desarrollo económico y cultural sin precedentes, digámoslo así, en el siglo XIX. Yo creo que de las cosas que hay que destacar de Ocaña a finales del siglo XIX, una es la llegada
en 1850 de la Comisión Coreográfica y de Manuel Ancísar, luego la creación de la provincia de Ocaña en 1849 y todo el trabajo que se hizo legislativo para organizar esa región. En 1857 se crea el Estado Federal de Santander con las provincias de Pamplona y Socorro. Y la ley 15 de este mismo año, del 57, crea el Estado Federal del Magdalena, exceptuando la provincia de Mompox, los distritos de Aspasica, Brotaré, Buenavista, Carmen, Convención, La Cruz, Ocaña, Palma, Pueblo Nuevo, San Antonio, San Calixto, San Pedro y Teorama, que pasan a integrar el Gran Santander. El cantón de Vélez pasó a esta entidad territorial. Y aquí hay una situación bastante caótica que afectó la economía regional. Y es que esos ordenamientos territoriales, creado una vez el Estado del Magdalena, le quitan a la zona del Gran Santander los puertos sobre el río Magdalena y comienza allí un fenómeno ya de decadencia. Ya los ocañeros tenían que pagar altos tributos para sacar sus mercaderías, etc. La economía ocañera en el siglo XX, hasta más o menos entrada la década del 60, sigue siendo a través del comercio. La entrada de productos provenientes de Estados Unidos y Europa desde el puerto de Barranquilla y la adquisición de haciendas en lo que hoy es el departamento del Cesar, en el sur del Cesar, va a marcar un desarrollo bastante acentuado. La economía ocañera del siglo XX, que va a determinar todos los, digamos, las actividades hasta más o menos entrada de la década del 60, tiene mucho que ver con lo que viene de los Estados Unidos y Europa a través del puerto de Barranquilla y el establecimiento de empresas comerciales de los barranquilleros en Ocaña. Otro de los factores de desarrollo en este momento es la adquisición por parte de los ocañeros de grandes haciendas en el sur del Cesar, básicamente en lo que hoy es Aguachica. Estas haciendas van a producir gran cantidad de dinero, terminan incluso con la bonanza de el algodón. Hoy en día está la mayor parte de esos terrenos sembrados de palma, de aceite, y el monopolio lo tienen realmente los ocañeros. Para 1917, los periódicos de Ocaña reseñan una gran cantidad de nuevas empresas que se forman, ya superada, por ejemplo, la posguerra de la Guerra de los Mil Días. Siguen exportando pieles de res, tagua, bálsamo, de copaiba y café, importan mercancías extranjeras, adecuan las haciendas a orillas del Lebrija y sigue desarrollándose un comercio muy importante. Ya comienzan a aparecer en la escena económica los libaneses y los sirios. Apellidos como los Surek, como los Chamí, como los Sabac, van a comenzar a aparecer a finales del siglo XIX, pero se van a consolidar ya hacia la década de 1930, agrupándose en lo que hoy denominamos como barrio del Tamaco, donde se concentra la mayor cantidad en aquel momento de ciudadanos sirios y libaneses y sus comercios. En 1919 llega el primer automóvil a Ocaña y llega a través del río Magdalena. Lo trae una de esas empresas importadoras como la empresa Jacom Inis. Un acontecimiento importante que tiene que ver con el desarrollo económico de la región de Ocaña es la inauguración del cable aéreo. Se inaugura el 7 de agosto de 1929 por los mismos ingenieros que elaboraron o organizaron el cable de Mariquita. Ese cable aéreo, que inicialmente debía ir entre Gamarra y Cúcuta, solo alcanzó a terminarse entre Gamarra y Ocaña.
Y se inauguró también en esa misma época, en 1929, la carretera a los pueblos, es decir, la carretera de que Ocaña tenía para comenzar a salir hacia el norte de la provincia. El cable aéreo pues permitió el desarrollo de toda la provincia de Ocaña económicamente, aparte del flujo turístico. Por ahí entraron muchos extranjeros hacia nuestro territorio, incluyendo los sirios y los libaneses, y fue una, digamos, una proeza desde el punto de vista de la ingeniería. Esa economía de la década del 30, especialmente la que se llevaba a cabo con la costa, exportaba principalmente café y cebolla. Está el café en todo su apogeo y la cebolla comienza a aparecer dentro de las prioridades de los comerciantes ocañeros. Se enviaban desde Ocaña y la región productos como ajo, pieles, lazos, alpargatas de suela y de fique, sombreros de paja, conserva, borraja, cebada, anís, achicoria, entre otros productos. Ya existían para 1936 cuatro fábricas de jabón, dos de gaseosas, dos de velas, dos de cigarros, una de lazos, una de licores del departamento y fábricas de sacos y alfombras de pique. La relación con el río Magdalena hoy. Ya vamos terminando, ya vamos redondeando esto. Después de todo lo que hemos visto sobre la importancia del río con relación a la provincia, a su desarrollo, a su consolidación, ya empieza una situación distinta. Pese a la decadencia de Puerto Gamarra, las gentes de la región continúan comerciando con las poblaciones situadas en la ribera del río y con aquellas que siguen la carretera al mar hasta Barranquilla. El volumen de mercancías no es el mismo que el de la década de 1960, recordamos eso sí. Se siguen enviando productos como tomate, frijol, piña, plátano, maíz, papa, yuca, café, y entra gran cantidad de frutas de las sabanas del Magdalena. Y Ocaña sigue siendo el centro de acopio. Desde su mercado cubierto y zona de influencia se despacha lo que llega a las sabanas del Magdalena hacia los municipios de Ábrego, Convención del Carmen, San Calixto, Teorama, Acarí y la playa de Belén. El río nos sigue suministrando Boca Chico y Bagre en todas las épocas, pese a la disminución de estas especies por la contaminación. Los proyectos para convertir a Ocaña, esto es importante que lo recordemos, en un puerto multimodal, se han quedado sin ejecutar. Algo se invirtió en Puerto Capulco y Gamarra, pero hoy estas poblaciones siguen a la deriva. De igual manera, el escándalo de la firma Odebrecht con la carretera Gamarra-Huachica, Río de Oro, Ocaña, ha impedido el flujo comercial adecuado. Es decir, después de tener un movimiento económico muy grande, comenzó una decadencia paulatina que, entre otras causas, tuvo mucho que ver con la carretera al mar, porque cambiaron los epicentros de llegada de productos. Ya le quedaba más fácil a los ciudadanos llevar sus productos a Bucaramanga, por ejemplo, o sacarlos directamente a la costa sin pasar por Ocaña. ¿Por qué hablamos al comienzo de los equívocos con el río Catatumbo? La provincia de Ocaña hace parte de la cuenca del río Catatumbo. Eso es una situación geográfica que no se puede eludir, que nace en el municipio de Ábrego y desemboca en el lago de Maracaibo. Los municipios del norte de Ocaña, Convención del Carmen, Teorama, conservan reservas indígenas de los Motilón Barí. Poblaciones como San Calixto, Teorama, Acarí y el Carmen traen sus propios productos agrícolas a Ocaña y desde aquí se envían hacia las poblaciones del Magdalena y la costa norte. Desde Ocaña se surten los habitantes de la llamada zona del Catatumbo y se aprovechan sus servicios educativos y de salud. Hay que entender lo siguiente. Desde el primer gobierno de Santos, de Juan Manuel Santos, cuando se pretendió sacar un COMPES Catatumbo, las personas pensaron que el COMPES iba a producir una gran cantidad de desarrollos económicos, que se iba a enriquecer el Catatumbo, etcétera, pero se les olvidó
que desde 1978-79 la guerrilla del ELN había hecho su primera incursión en convención. Y a partir de allí, las guerrillas se fueron fortaleciendo. Luego llegó el ELN, luego grupos de autodefensas, y el Catatumbo nunca dejó de ser violento. Cuando dejó de hacer el COMPES Catatumbo, ya la situación crítica estaba andando. El COMPES no tuvo mayor importancia y la zona siguió en manos de la guerrilla como sigue en este momento. Es doloroso tener que decirlo, pero los municipios de lo que llamamos hoy Catatumbo, todos están bajo el control absoluto de las guerrillas, que, entre otras cosas, están dando una terrible lucha por el dominio territorial. Eso, lógicamente, ha afectado el desarrollo económico y cultural, aparte de los municipios del Catatumbo, en la misma área del sur de la provincia, como Ocaña, la playa de Belén y Abre. No se ha podido llegar a ninguna circunstancia que permita decir el gobierno nacional va a entrar en conversaciones de paz con guerrillas del Catatumbo, porque ya hemos visto que se anuncia esto con bombos y platillos, pero luego se ve en los titulares de la prensa, especialmente la prensa regional, no El Tiempo, no El Espectador, no RCN, sino la prensa regional, donde se señala que sigue la lucha por el control del Catatumbo, que ellos no están de acuerdo con lo que dice el gobierno. Es decir, una cosa dice el presidente Petro y otra cosa es lo que dicen los grupos alzados en armas, de tal manera que toda la región, toda la antigua provincia de Ocaña, entró en franca decadencia económica y afectación grave desde el punto de vista cultural y educativo, porque no es fácil adelantar labores culturales o estar tranquilos en una escuela, en un colegio, cuando al lado están cayendo las bombas o hay un enfrentamiento militar. Eso lo hemos visto ya en el suroccidente de Colombia y también se está dando en la zona del Catatumbo. La perspectiva que tenemos en nuestra provincia de Ocaña es esperar realmente que haya buena voluntad política y que se sienten a la mesa de negociación, no con el ánimo de imponer a golpes de, eh, digamos, a golpes de las balas, a golpes de los fusiles, un criterio, sino con el ánimo de mirar qué es lo que nos puede servir a todos. Es muy difícil. Yo personalmente miro esta situación con mucha preocupación porque sé que las gentes de Ocaña y de la provincia son gentes buenas, trabajadoras, pero este diablillo de las ideologías foráneas que llegan y afectan a las personas va sembrando odios y rencores que son muy difíciles de borrar. No podemos decir que vamos a llevar a cabo una gran campaña de sensibilización educativa, porque la pregunta es quién va a llevar a cabo eso cuando los docentes están en una situación bastante problemática. Con dolor tengo que decir que las perspectivas para la provincia de Ocaña no son buenas. Le pedimos a Dios que cambien las condiciones en breve tiempo. Bueno, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, distinguido amigo Luis Eduardo Páez, por su magnífica conferencia. Muy interesante lo que usted nos ha contado sobre España, que es una zona, como lo dijimos al principio, verdaderamente interesante por la profundidad que tiene en la construcción de la República y sobre todo en la mejor parte de nuestra historia. Pero es sumamente preocupante lo que usted nos dice ahora a finales de su charla. La participación de la guerrilla y sobre todo la permanencia de grupos alzados en armas que son un verdadero desastre. Es muy preocupante esa parte y naturalmente tendremos que elevar este sentimiento al gobierno
en busca de que se mejore la situación. De todas maneras, es muy interesante escuchar a los ilustres participantes que nos hablen sobre sus ideas alrededor de lo que está sucediendo en Ocaña y lo que representa Ocaña para el sentimiento patriótico de los colombianos. Muchas gracias, don Luis Eduardo, por su magnífica intervención. Adelante. A ver, María Javier. A ver quién va a hacer alguna intervención. Doctor Miguel. A ver, María Bueno, Javier. definitivamente debo felicitar de forma muy especial a Luis Eduardo, al doctor Luis Eduardo, presidente de la Academia de Historia de Ocaña, por la magnífica conferencia que nos acaba de presentar, de ofrecer. Ahí, como él muy bien lo comentaba, uno de los epítetos del río Magdalena es precisamente el río de la patria. En las orillas de este río se gestó no solamente la gesta independiente, emancipadora, sino toda una historia de vidas durante muchísimos años, cuando la navegabilidad era una realidad y cuando la gente entraba a Colombia por el río Magdalena. Tal vez en 1576 se editó una bula, no, sino un decreto real, que no era una cédula real, de la reina Isabel II, tengo entendido que era ella la que estaba allí, 1574, obligando a que todos los buques que llegaban a Colombia atracaran allí en el Puerto Real, y esto hizo que la ciudad floreciera de una forma supremamente rápido y con mucho más agilidad que otras ciudades. Yo le decía a Luis Eduardo, y en esto vale la pena que podamos poner sobre la mesa algunos temas que pueden ser debatibles e importantes. Yo discrepo con el doctor Luis Eduardo en relación con el relacionamiento de la provincia de Ocaña y el Catatumbo. Como bien lo decía él, estamos ligados, estamos en la cuenca del Catatumbo. Tenemos varios municipios inmersos en el Catatumbo, municipios de la provincia de Ocaña, como El Carmen, como Convención, como Teorama, como Aspasica, sí tenemos Acarí. O sea, tenemos una serie de municipios que, como él muy bien lo decía, eso es innegable. Hoy me parece que debemos ser un poco pragmáticos, aunque estoy de acuerdo con el doctor Luis Eduardo en cuanto a que nuestra cultura debería estar separada de otro tipo de cultura ajena a la idiosincrasia ocañera. Como bien lo decía usted, doctor Miguel Santamaría, al principio de la charla, y en el transcurso de la conferencia del doctor Luis Eduardo, lo ha comentado, tenemos una serie de personajes, de valores cívicos, ciudadanos, que han surgido de la provincia de Ocaña. Entonces no nos gusta que se nos vincule a la violencia y al abandono, que estamos abandonados también, pero mucho más en la zona de la provincia, mucho más en el Catatumbo. Yo creo que el Catatumbo en este momento, con todos sus defectos, es una oportunidad para Ocaña, porque es el punto de referencia, malo o bueno, pero al fin del cuento reconocido, más reconocido, y eso tenemos que entenderlo de manera lamentable, que la misma Ocaña por ser la zona de violencia. Entonces,
organizaciones internacionales o de financiamiento internacional están llevando dineros para el rescate del Catatumbo. Y yo creo que Ocaña debe ser el epicentro desde donde se pueda hacer ese rescate del Catatumbo. Obviamente estoy hablando de una manera idealista en este instante, porque, doctor Miguel Santamaría, usted entiende que la situación política nacional en este momento es proclive con la guerrilla. Lamentablemente, se ha destacado como enemiga no de ahora, sino de siempre, con las fuerzas militares, con las fuerzas armadas. Las tienen arrinconadas. Entonces, hoy es una batalla que ni siquiera se debe intentar, o que debe intentarse, claro que sí, pero sabemos que el resultado no va a ser el que nosotros esperamos. Entonces, pero yo creo que definitivamente, si hay algo que nos une en este momento, es el Catatumbo, y que Ocaña debe liderar ese proceso. Y si podemos volver nuevamente por los fueros de rebelarnos y hacer un nuevo departamento, como lo intentamos, yo lideré precisamente un proceso de esos en el año 94, y Jorge Pacheco Quintero con Pavón Núñez en el año 50, y anteriormente fuimos departamento en 1849, que se llamaba provincia, pero con las mismas facultades o mayores que las de los departamentos. Entonces es volver a la importancia que tenía la región anteriormente e inyectarle los recursos necesarios. Yo creo que si Ocaña es la capital de un departamento del Catatumbo, está cerca del problema. Y al estar cerca el gobierno del problema, el estado del problema, es mucho más fácil de resolverlo que desde los escritorios de Bogotá, o desde tratar de resolverlo desde Cúcuta, o tratar de resolverlo desde Valledupar o de cualquier ciudad lejana. Entonces es eso. Pero en definitiva, creo que el doctor Luis Eduardo Páez ha puesto el dedo en la llaga, como siempre, de una manera muy erudita, como todo un historiador responsable, y le agradezco muchísimo haber presentado esta ponencia. Muchas Gracias, Mario. Yo creo que aquí es necesario volver a hacer una reflexión. La reflexión tiene que ver con la realidad de Colombia. Tiene que ver con lo que está ocurriendo en el sur occidente colombiano, Arauca, el Chocó, parte de Antioquia, donde la situación casi que no tiene posibilidades de control. Hablamos, por ejemplo, de una clase dirigente, de una clase política, hablamos de un grupo de intelectuales que pueden, como siempre hay en todas partes, el sur occidente de Colombia tiene valiosísimos intelectuales, todos absolutamente preocupados por el desarrollo que han venido tomando las cosas desde un tiempo para acá. Lo mismo decimos en la zona de la provincia de Ocaña, con el área del Catatumbo. Estamos muy preocupados, pero lamentablemente no hay manera de articular la preocupación con específicas determinaciones del Estado. Hay cosas, yo creo que lo sabemos todos, que no se resuelven por una asociación de municipios, o porque el alcalde de Ocaña o el alcalde de Acarí o de San Calixto quieran solucionarlas. Hay cosas que son absolutamente del resorte del presidente de la República. Y como ustedes pueden también haberse dado cuenta, no han podido ni siquiera los alcaldes de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla componer sus graves problemas internos, porque no hay posibilidad, o al menos hasta el momento, de articular sus buenos deseos de desarrollo con el gobierno central. Colombia no se maneja por un lado con la presidencia de la República y por otra con los alcaldes. Se está manejando en una integralidad. El Estado colombiano es uno solo, lamentablemente fragmentado en estos momentos. Y esa fragmentación política ha impedido que lleguemos a concertaciones
a diálogos realmente sanos y constructivos. Todo lo que uno escucha diariamente es trinos a través de Twitter, a través de las redes sociales, insultos, profundos odios, profundos rencores, pero no encuentra uno por ninguna parte un acercamiento, una posibilidad de arreglo de la patria. No tenemos en este momento un líder que pueda asumir a Colombia como algo que hay que defender. No hay en este momento. Se encuentran dispersas las fuerzas, se encuentran cansadas las comunidades y hay realmente un caos bastante peligroso. Eso lo dice uno de la zona del suroccidente colombiano, lo dice del Catatumbo, porque la situación, palabras más, palabras menos, es lo mismo. Yo me estoy tomando la molestia de observar cómo los colegas nuestros en artes, en literatura, en la zona del Catatumbo, están tratando de hacer actividades, pero ya como todo el mundo quiere, o todo el mundo no, sino ciertas quieren hacer, quieren caer en la moda que se está marcando. Entonces ahora todo el mundo resultó revisionista, todo el mundo quiere cuestionar los valores antiguos para cambiarlos porque esa es la moda. Y lo están haciendo sin saber qué es lo que están haciendo realmente porque no hay una reflexión. Si yo voy a cambiar un valor, porque ese valor es perjudicial para la comunidad, pues yo también tengo que saber cómo lo voy a transformar. Los valores no se cambian de la noche a la mañana. Todos los valores que nos informaron a nosotros desde que estábamos niños siguen vigentes. Algunos han perdido ya, desde el punto de vista de la misma palabra, la fuerza, la energía que tenían. Cuando hoy hablamos, por ejemplo, de paz, de humanismo, de solidaridad, de tolerancia, esas palabras tenían un significado distinto cuando nosotros éramos unos mozalbetes que el significado que tienen ahora. Pasaron casi a meterse dentro del mismo lenguaje y la misma retahíla que no le dice nada al pueblo colombiano. Se habla de los colegios que están haciendo trabajos para afianzar la paz, cuando en el fondo sabemos que si bien son esfuerzos muy valiosos, no van a lograr transformar nada porque no tocan la estructura del mal de Colombia. Colombia requiere alta cirugía, no una aspirina. Esta situación está tan grave y eso es lo que lo lleva a uno. A mí no me gusta no me gusta mencionar ese término, pero sí lo lleva a uno a la desesperanza de vez en cuando. Gracias. Muchas gracias, mi querido doctor Luis Eduardo, pero le cuento que esa es la realidad. Le agradezco mucho su análisis, pero ciertamente lo que usted dice es absolutamente cierto. Y nuestra desgracia es que carecemos de un liderazgo que sea capaz de reeducar nuestro país. Estamos en una crisis moral preocupantísima, porque en realidad no se ve ninguna acción verdaderamente positiva en defensa de los principios, de la historia, de las condiciones magníficas que tuvo el país. Es decir, estamos perdiendo nuestra posición en la historia, nuestra posición en el mundo, como un país civilizado, inteligente, constructivo. Estamos al revés, totalmente yendo en reverso. Eso yo le agradezco mucho, pero ese planteamiento suyo es absolutamente cierto. Y debemos hacer un gran esfuerzo por buscar ese liderazgo que nos está faltando. A ver, ¿quién más quiere decir alguna cosa? Juan Miguel, Adelante, mi coronel. muy buenas tardes a usted y a todos los presentes. Indudablemente la conferencia ha sido muy interesante y nos ha traído una gran cantidad de inquietudes por parte
del doctor Eduardo Páez. Todo lo dicho por motivo de la conferencia, también por el doctor Mario Javier Pacheco, ha sido la realidad y usted lo ha tocado de una manera clarísima. El país está en una crisis supremamente grave que no solo se puede remediar con educación y con formación y con una gran cantidad de aspiraciones que tenemos todos los. El problema del país indudablemente es la falta de presencia del Estado en todo el territorio. El gobierno no está haciendo lo correspondiente para que esa presencia del Estado genere autoridad y control. El país está deshecho. Los bandidos se tomaron el país en toda su extensión, en todos los puntos cardinales. No solo es en el Catatumbo, es en todas partes. Y no hay nada, no se está haciendo nada por remediar esa situación. Todos los días se está afectando de manera grave, sistemática, a las fuerzas que podrían mantener esa presencia que garantice el bienestar del pueblo colombiano. Estamos en una destrucción absoluta. No hay quien gobierne. Y los que intentan gobernar, en su gran mayoría, son gente indeseable. Son gente que no tiene las condiciones morales, éticas, ni profesionales para incidir de una manera positiva en el bienestar del país. Es algo verdaderamente trágico. Ha sido tocado por los lados ese gran problema por quienes han intervenido en la conferencia de hoy. Pero es supremamente triste. Es gravísimo. Lo que está ocurriendo es más grave de lo que la gente cree. Es más grave de lo que los medios de comunicación dicen y expresan. Los medios de comunicación están destrozando a quienes se atreven a decir alguna cosa relacionada con el problema. Eso es supremamente grave también y está incidiendo de una manera clara en todos los problemas que se han mencionado hoy. Es muy largo y complejo el tratar el tema, pero pienso que con mis pocas palabras en ese campo que he expresado esta tarde, dejo también o completo de alguna manera las inquietudes de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Muy cierto lo que usted dice. A ver, ¿quién más quiere decir algo? El doctor Miguel Santamaría. Bueno, primero que todo agradecer también la intervención del coronel Almario, quien tiene todos los títulos para que nos ayude un poco en... Recuerdo un artículo suyo, coronel, sobre el mal uso del nombre de Bolívar. Y recuerde que habíamos hablado el otro día, doctor Miguel Santamaría, sobre el papel que nosotros tenemos como miembros de la sociedad bolivariana de impedir ese mal uso del nombre de Bolívar. Y había algo muy interesante que yo había propuesto, no me he puesto a la tarea, de revisar el tema de la Noche Negra de Pasto, porque es uno de los de estos elementos o episodios que han servido de base a escritores de mala calaña, de mala fe, para dañar la reputación, el prestigio de Bolívar, que no lo daña a nadie, pero de todas maneras generan un mal debate en algunas cosas. Así que muchas gracias, coronel. Usted conoce muy bien de qué estamos hablando como miembro que fue de las fuerzas militares de Colombia, de muy alto nivel. Creo que fue comandante o director de la Escuela José María Córdoba, y bueno, una serie de aspectos, y en la parte de historia ni se diga, usted es un hombre supremamente reconocido.
y qué bueno tenerlo pues entre nosotros también, como ha estado. Así que lo invito también a que estudiemos de pronto juntos un poco ese tema de lo de Pasto y poderlo en algún momento determinado eh, hacerlo como una especie de tertulia aquí en la casa del doctor Miguel Santamaría. Claro que sí. Les agradecemos muchísimo su presencia en la conferencia de hoy y especialmente al doctor Luis Eduardo por esa magnífica conferencia y sobre todo por contarnos esa apasionante historia que él nos ha hecho conocer hoy sobre Ocaña, un sitio que en realidad es muy sugestivo para todos los colombianos porque está muy vinculado a la historia de muchas familias y mucha gente que está trabajando en muchos aspectos importantes del país. Ha sido una conferencia muy buena y sobre todo esperamos contar nuevamente con su presencia entre nosotros. A todos se les agradece su presencia y los invitamos para dentro de 8 días una nueva cita de la Sociedad Bolivariana a través de una conferencia patriótica. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor.